Listo. Muy buenas noches, profesor Anderson. Eh, el proyecto final de electrónica de potencia se trata sobre el inversor de giro de un motor DC o el famoso puente H. Eh, Vamos a utilizar transistores BJT de referencia 2N2222A. Eh, va a ser una regla de cuatro transistores. eh, Se van a implementar resistencias de cuánto es que es por las resistencias. De un K. Ok, se van a utilizar cuatro resistencias de un K que están en la base de cada transistor. Eh, un, un motor, un motor de 9 voltios, una batería y acá está el arreglo eh, utilizando una tarjeta perforada por mostrarlo un poquitico mejor. Exactamente. Acá Porras pues implementó una llanta, ¿cierto? Como para poder ver la inversión de giro, ¿cierto? El motor tiene una reducción de una vez ya incluida, un engranaje reductor y una llanta para que se pueda visualizar el movimiento contrario. Listo, perfecto. Entonces, le voy a dar continuidad a la diapositiva. Bueno, entonces el objetivo es construir un circuito electrónico que permite identificar componentes básicos vistos en clase, así como comprender el funcionamiento de estos en la implementación de uso práctico en un montaje como lo es el denominado puente H. Se pueden utilizar tanto transistores 2N3904 como transistores 2N2222A, ya que presentan características eléctricas muy parecidas, tanto en tensión como en corriente. Eh, Estos transistores me permiten a mí conmutar las salidas y redireccionar el flujo de la corriente, de tal manera que en el motor se va a invertir la polaridad, funcionando estos como switches de conmutación. Listo. Si quiere Porras, usted continúa explicando esta parte. No sé si puedes ver Porras. Sí, lo puedes ver. Porras, Porras, ¿desea continuar o ¿Qué explico es yo el esa inversor parte? de giro? Sí, Vale, yo explico esta parte. Entonces, el inversor de giro es un sistema mediante el cual podemos controlar la electricidad con componentes electrónicos para hacer que un simple motor DC pueda cambiar su sentido de giro. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que el campo magnético generado por el estator cambie de polaridad. Esto se puede hacer físicamente cambiando pues el cableado de polo positivo a polo negativo, o de una manera menos engorrosa se puede utilizar conmutadores para que sin necesidad de cambiar los cables podamos lograr esta cambio de polaridad de la corriente. listo, voy a continuar en la siguiente diapositiva. Me dice si ve, para seguir en esta presentación.
¿Puedes ver algo ahí, Porras? Sí, sí, ahí se ve. Ok, pues continúa, por favor. Sí, ahí se ve la otra diapositiva. ¿Cómo funciona un inversor de giro? Un motor de corriente continua cambia de sentido de giro cuando cambia la polaridad de sus bornes, como le decíamos anteriormente, sus contactos. Haciendo pues como un recorrido de lo que es también en la corriente alterna, un motor de corriente alterna cambia su sentido de giro cuando cambiamos la posición de la conexión de la fase y el neutro, hablando pues en corriente alterna. Y si colocamos el ejemplo así rápidamente de un motor trifásico, cambia su sentido cuando cambiamos la conexión de las fases en sus respectivos bornes. O sea que tanto para DC como para AC es el mismo principio, es cambiar como las terminales para hacer la inversión de giro del motor. Listo. Listo, entonces, como lo hemos dicho desde un principio, eh, se va a utilizar un arreglo de cuatro transistores, eh, donde pues, tenemos dos hileras, donde en cada hilera tenemos un par de transistores. Normalmente, entre el primer transistor y el tercer transistor funcionan switchándose y permitiendo el ingreso de la corriente, digamos, en sentido de izquierda a derecha, polarizando el motor en este sentido y permitiendo el giro del motor, digamos, en sentido horario. ¿Sí? Cuando entran el otro par de transistores, que sería, digamos, el segundo, perdón, acá me equivoqué, el primero y el cuarto, y en el otro caso sería el segundo y el tercero, me permiten polarizar el motor en sentido contrario, digamos hacia la izquierda. Y esto permite un giro, digamos, en sentido antihorario. Entonces funcionan como conmutadores o como, digamos, pequeños relés, pequeños contactos. No sé, porra, si deseas aportar algo acá o es, o está bien hasta ahí. Está bien, entonces yo explico la siguiente diapositiva. Bueno, para el inversor de giro es común utilizar el ya comúnmente llamado en la electrónica puente H. Es un circuito electrónico que se usa para invertir a un motor eléctrico DC, tanto en avance como en retroceso, aunque también puede usarse para frenarlo. O sea, de acuerdo como tengamos el arreglo pues en la OVAR, también podemos lograr, según la combinación de las conexiones, que también podamos frenar el motor empleando los pulsadores. El puente H es ampliamente usado en la robótica como en otras aplicaciones tanto domésticas como industriales. Los puente H están disponibles como circuitos integrados, como lo podemos ver aquí en la primera imagen. Ya hoy en día pues es común ver los puente H ya en un integrado, y también se pueden construir con componentes discretos en una placa de prueba. Podemos ver la segunda imagen o podemos ver la tercera, la OVAR, con un arreglo también de puente H. Digamos que decidimos elegir este proyecto, digamos, para poder visualizar la aplicación de los transistores en un circuito de potencia, ¿cierto? En este caso el puente H, para controlar un motor DC, para controlar el sentido de giro de un motor DC. Pero realmente, o sea, digamos que ya con la amplia utilización de circuitos integrados, ya digamos que
estos circuitos pasan a un segundo plano. Digamos que en caso de que no contemos con los recursos o con un circuito integrado, la manera más fácil de hacerlo sería con cuatro transistores BJT, con cuatro resistencias de 1K y con lo que ya mencionamos anteriormente, pero realmente hay muchas configuraciones para hacer este tipo de circuito, como lo mostraban, por ejemplo, los compañeros en clase con los MOSFET, pero realmente es un arreglo que ya implica más, digamos, más dominio o más que, ¿cómo lo podemos decir? Es un poquito más engorroso y puede llegar a confundirlo no más. Entonces digamos que este es el más práctico y más sencillo. Si quiere, entonces, Cristian, explico el funcionamiento del circuito. Dale, dale, Como podemos por ver en el diagrama, gracias. Como podemos ver en el diagrama, tenemos entonces la alimentación aquí a la fuente. Vemos aquí S1 y S2 que representan los pulsadores. Vemos aquí entonces los cuatro transistores 2N2222 y cada un transistor en su base va a tener una resistencia pues para proteger el elemento como tal. ¿Qué pasa entonces? Es un circuito muy sencillo, muy básico, pero muy interesante, puesto que su funcionamiento posibilita entonces la inversión de giro del motor DC. Si pulsamos S1, vemos entonces que la corriente positiva va a pasar hacia la resistencia, hacia R3 de un K, seguía, me lo vaya comiendo usted. y va a excitar, va a poner en saturación el transistor que vemos aquí. Como el transistor va a entrar en saturación, entonces va a permitir que El, haya un flujo de corriente el transistor entre Q1, base y emisor Q1, va a permitir entonces flujo de corriente entre emisor y colector, entre colector y emisor, perdón, y entonces la corriente positiva va a poder desplazarse hacia este punto del motor. ¿Hacia dónde entonces se va a aterrizar esta corriente? Como el pulsador 1 al mismo tiempo que energiza Q1 también va a energizar la resistencia que comunica a la base de Q3, entonces Q3 va a excitar, va a permitir, va a conmutar y va a permitir que la corriente que sale del motor, que se va a buscar el aterrizaje de la masa, pase derecho y se pueda comunicar con tierra. Entonces ahí es donde tenemos el movimiento, digámoslo así, en sentido horario. Ahora, si soltamos S1 y ahora pulsamos S2, entonces ya la corriente, aquí se va a cerrar el circuito, va a viajar y vemos que pasa por R4, va a llegar a la base de Q3 y pone en saturación a este transistor. Al mismo tiempo entonces va a viajar y va a estimular R1, llega a la base de Q2 y al llegar a Q2 vemos entonces que la corriente positiva va a permitir pasar de colector emisor, llega al otro polo del motor y ¿dónde va a buscar entonces el aterrizaje esta corriente? ¿Dónde va a buscar la masa? Por este lado y vemos que llega a Q3 y como, perdón, sí, Q3 en mayúscula. Y como ya hemos visto anteriormente, esta base está recibiendo el pulso, el gatilleo, como dicen vulgarmente, entonces va a pasar la corriente de colector emisor y va a buscar el aterrizaje de esa corriente. Como analizamos, entonces ya el motor va a girar en sentido antihorario. listo, porras, entonces voy a continuar con la siguiente.
Bueno, entonces como lo mencionábamos, estos son pues los materiales. Digamos que esta diapositiva debería haber aparecido al principio. Entonces tenemos una placa de pruebas, el motor DC, la batería de 9 voltios, los dos pulsadores. Normalmente se utilizan pues estos de cuatro patas, pero realmente se utilizan dos paticas. Eh, los cuatro transistores, ya sean referencia 2N2222A o como lo montamos nosotros inicialmente, porque teníamos estos recursos, eran tres 2N3904 y un transistor 2N2222A. Se pueden utilizar dados sus afinidades eléctricas en cuanto a tensión y voltaje, como ya lo mencionamos. Cuatro resistencias de 1 kilo ohmio y cables pues facilitadores o cablecitos UTP, ¿cierto? Eh, ya esta es la conclusión del trabajo. Si quiere entonces Porras, eh, utilizas tu cámara para que mostramos al profe el funcionamiento. Porras, no se te escucha. Bueno, voy a mostrar el montaje como tal físico. Aquí en mis manos entonces porto la tarjeta de prueba, evidenciar de los cuatro transistores y cada uno con acoplado a una resistencia de 1K conectada a su respectivo. Tenemos aquí los dos pulsadores y en mi otra mano vemos, bueno, realmente es un motor de DC y adicionalmente tiene pues un motor y una llantica para que pueda ser más fácil identificar el giro. Si son Porras, motores, Porras, se está tildando un poquito el video. podemos ver el sentido del motor. Ya está bien. Lo sigo viendo pausado. Esperemos un momentico a ver que se estabilice la señal. Ya lo veo un poquito mejor. Intenta ver si... Bueno, como venía diciendo, aquí tengo entonces la placa de pruebas. Se pueden ver los transistores. Cada transistor en su base tiene ya de 1K y podemos ver los dos pulsadores. Y como lo dije ahora, aquí hay un motor DC, pero que decidí montarlo de una vez a un mecanismo reductor y a una llanta para que podamos evidenciar mejor el sentido, el cambio de sentido. Entonces, si aprieto un pulsador, vemos que el motor gira con los engranajes en un sentido. Y si aprieto el pulsador, vemos que el motor y su engranaje va a girar al lado contrario. Un pulsador, un sentido, el otro pulsador, el otro sentido. Este es el montaje como tal. Y la fuente, nuestra fuente en este caso es una batería de 9 voltios. Perfecto, Porra, no. Entonces, profesor, ya sería la conclusión del trabajo con el funcionamiento del circuito. Eh,
No sé si de pronto requiere que le llevemos el montaje físicamente hasta el SENA, estamos en disposición pues de hacerlo. Eh, o si con esto basta, pues sería también perfecto. Entonces, ya, muchas gracias por los conocimientos impartidos y le agradecemos de corazón.